A Mami Pulpo, ¿no? No, ella no fue tal. No, claro que no, porque ella viene Mami con Pulpo, otra. no. Con Mami otra Pulpo, no. cosa. Esta es otra de las caras de el Club de las 4 AM. Y es Nicole Rizic. Y con Nicole ¿Oíste nosotros tu vamos nombre? a tocar Wow. sí, Mami Pulpo. Mami Pulpo. ¿Por qué lo de Mami Pulpo? Porque tú agarras como de todo. Sí, bueno, inicialmente era porque hago muchas cosas distintas al mismo tiempo, como todas las madres, realmente. Entonces, era una forma de manifestar eso que nosotros siempre estamos agarrando de un lado o del otro, la casa, la familia, la profesión, la parte intelectual, y era como... Entonces, con uno de los tentáculos vamos a hablar de cómo elegir un socio. Exacto. Ok. Explícame cómo se elige un socio. Atención, emprendedores. Atención, señores, Esto atención, es muy importante. que no sé quién me está poniendo el dinero. Vea las letras chiquitas. Bueno, mira, este tema a mí me ha apasionado mucho y es más que nada porque he tenido la experiencia de acompañar, lo primero que vengo en calidad de abogada hoy, ¿verdad? En calidad de abogada y coach de negocios. Y algo que yo me di cuenta en la práctica, sobre todo trabajando con emprendedores, yo me especializo en Derecho de los Negocios. Soy especialista en Derecho de la Competencia primero, pero mi práctica siempre ha sido acompañando a negocios en diferentes capacidades, en la parte corporativa, la parte regulatoria y la parte contractual. Y algo que me ha encantado es trabajar con los socios o los accionistas de las empresas para crear acuerdos. Okay. ¿Qué sucede? Que pasa mucho en las sociedades, uno se asocia y uno entiende que lo primero que como hoy en día se dan los negocios es, acordamos que queremos abrir esta empresa, ¿verdad? Tú pones el dinero, yo pongo el dinero, cual sea el acuerdo, a nivel de trabajo, esto es lo que vamos a hacer. Todo es muy romántico. Sí, yo tengo un tío, yo tengo un primo que me puede constituir la compañía, constituyen la compañía y ya estamos listos para trabajar. Y muchas veces no nos detenemos a realmente hacer acuerdos más allá de unos estatutos de una sociedad que muchas veces son utilizados modelos estándar que aplican a cualquier otro tipo de pequeña compañía y donde quizás ni nosotros mismos entendemos cuáles son los elementos, por ejemplo, de entrada, de salida, de aceptación de nuevos socios, de aceptación de inversión. De si ese socio realmente es bueno para lo que tú quieres hacer. Exactamente. Entonces, ayudando a algunos empresarios y emprendedores a hacer estos acuerdos, que se llama un pacto de accionistas, que no es lo mismo que unos estatutos. Esa confusión siempre está. La gente dice, sí, yo tengo mis estatutos. Okay. Pero los estatutos societarios, que incluso es un documento que está en las instituciones públicas y todo lo demás, no dicen cómo va a funcionar la compañía como tal. Y esos acuerdos entre accionistas. Porque esos acuerdos son como una especie de huella digital, único. Sí. Y aplicable, pueden haber elementos que sean generales, pero hay otros que tienen que ser muy específicos. Claro, porque Ámbar y yo nos asociamos en el Club de la 4AM con diferentes roles, con diferentes formas de pensar, con diferentes incluso metas, o podemos tener metas alineadas, pero puede que no hayamos tenido esa conversación antes. Invertimos cosas diferentes. Invertimos en temas diferentes, tanto a nivel tangible como intangible. Pero, por ejemplo, hemos hecho crecer la marca de una manera conjunta. Okay. Entonces, eso también tiene un valor. ¿Y cómo eso se va a medir en el futuro? Si quisiéramos tener inversionistas en la empresa, o si quisiéramos darle entrada, como nos pasó recientemente, a una nueva sociedad dentro del proyecto. Y con una salida de un socio, y de una socia. Exacto, y tener las reglas del juego en caso de que pase lo peor también, en caso de que nos tengamos que separar y de una manera que no se lacere la relación. O en caso de que un socio pueda morir. También. Porque puede pasar. ¿Qué pasa con la sociedad si ese socio fundador ya no está? ¿Alguien de su familia puede ocupar ese espacio? O sea, ¿qué pasa ahí? Que se da mucho, por ejemplo, en las sociedades que tienen que ver con servicios. O sea, mi esposo fallece y yo no puedo ser ingeniera.
su oficina. O sea que realmente un traspaso de acciones al punto de yo ocupar el rol que él tenía dentro de la empresa no es real. Y entonces eso también son tipos de acuerdos que se pueden hacer en esos pactos de accionistas. ¿Qué pasa? Como tú bien dices, si alguien fallece, si alguien sale de la empresa, si alguien cae en una enfermedad, ¿qué derechos tienen sus hijos, qué derechos tienen sus familiares de acceder a estas acciones o qué plan vamos a hacer para que esto sea regulado de una manera que no lacere la relación? O sea, si tú trabajas con emprendedores, ¿cómo funcionan las sociedades en emprendimientos? Sí, la verdad es que los emprendimientos, y es interesante porque muchas veces a mí vienen emprendedores y yo les intento decir, mira, tú necesitas un pacto de accionista que regule esto y esto. Y al principio te dicen, no, pero es que nosotros no tenemos nada. O sea, a veces pasa con los matrimonios también. No vamos a hacer un acuerdo de separación de bienes porque aquí nadie tiene nada, ¿verdad? Ahora. Entonces, ha pasado que, y por eso me encantan estos espacios, que hay que educar mucho al empresario y al emprendedor sobre todo, en que, oye, uno está trabajando para que haya, y uno está trabajando para que haya un crecimiento, para que poder escalar el negocio. Y sobre todo ahora con las startups y las empresas de rápido crecimiento, las empresas tecnológicas, es exponencial. Tú pasas de un punto A a un punto B de una manera muy rápida. Y ya cuando tú estás en el punto B, si las cosas no estaban claras desde un principio, entonces se complica. Yo pongo un ejemplo y puse un ejemplo los otros días, compartí un ejemplo en mis redes de por ejemplo, de esas emprendimientos que están en Shark Tank, que están levantando capital. Si yo estoy levantando capital, una de las preguntas que hacen los inversionistas es, ¿ustedes tienen un pacto de accionistas? Porque como yo sé, y ese caso puntual era de una pareja de novios que tenía un emprendimiento de más de 5 años, de unas ventas de una galleta que se volvieron muy, muy populares en México y tenían una rentabilidad muy interesante para inversión y una marca muy bonita desarrollada. Y ellos le preguntaban, ok, ¿quién es dueño del negocio? No, 50-50. ¿Y qué pasa si ustedes terminan? Ustedes son novios. ¿Qué pasa si ustedes terminan? No, que nosotros estamos muy claros que este es el negocio. Tienen un pacto de accionistas que dice quién se queda con el negocio. Y le dicen, no, es que nosotros nos amamos. Y ahí se ríe todo el público y dice como, sí, pero negocios son negocios. Y uno va cambiando muchísimo en el tiempo. El dinero tiene muchos amantes. Qué bueno que tú dices esto. Negocios son negocios. Entonces nosotros debemos dejar establecido cómo nos manejamos con el negocio. Exactamente. Yo te tengo una pregunta, Nicole. Y en el caso, por ejemplo, de cuando hay una sociedad, pero hay un socio que es el que pone el dinero y otro pone el trabajo. Yo te voy a dar el dinero y yo me encargo del negocio hasta que el negocio llegue. ¿Qué pasa en ese tipo de asociaciones? Porque siempre se da que el que puso el dinero y no hace nada cree que es más grande. Cree que ya porque puso el dinero, él tiene mucho más derecho, y el que se faja, por ejemplo, a que el negocio crezca, es el que no tenía económicamente que dar, pero sí fue el que llevó al negocio hasta donde estaba. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, mira, lo que pasa es, y puede sonar un poco, ¿verdad? Obvio, pero lo que pasa ahí es lo que nosotros acordemos que va a pasar, que ese es el problema, que no tenemos la conversación en el momento adecuado, porque existen muchísimos socios de capital y accionistas con los cuales uno tiene un acuerdo y uno tiene un acuerdo de rentabilidad, de cuál va a ser el retorno de su inversión, de, por ejemplo, si llegamos a un punto tal de crecimiento, podemos recomprarte las acciones, renegociar las acciones o recomprarte las acciones y asegurarte un rendimiento. También en la cultura dominicana es muy de traer socios, de que estos socios de capital formen inmediatamente parte de los accionistas de la empresa, pero
a nivel de emprendimiento internacionalmente hay muchísimos instrumentos distintos de inversión que no necesariamente tienen equity, o sea, que no necesariamente aseguran participación accionaria. O O sea, por lo tú puedes menos poner dinero, pero no incidencia. quiere decir que tú seas dueño de lo que genere esa inversión que tú tienes. Exacto, por ejemplo, en emprendimiento hay diferentes instrumentos. Hay uno que le dicen SAFE, que es por sus siglas en inglés, que es un acuerdo simple de inversión, en donde tú le dices, ok, tú me estás poniendo tu dinero, yo te aseguro este tipo de retorno y a los tantos años tú tienes derecho a o que te liquide o que tú entras dentro de la empresa como accionista, por ejemplo. Y eso no necesariamente, porque ¿qué sucede? Que cuando sí traemos muchas voces dentro de la sala de juntas, entonces son muchos capitanes manejando el Pero barco. Mira una cosa, Nicole, yo te lo voy a poner de la forma más aplatanada posible. Eso lo hago yo. Pero ¿para qué vamos a buscar un abogado? ¿Le vamos a pagar tanto cuarto a un abogado? Google tiene eso lo hago contrato. yo. Eso lo hago yo. Sí. Buscamos un contrato de Google y con Y eso lo ChatGPT resolvemos. ya, hoy en día. Es tan fácil porque esa es una respuesta muy, muy recurrente. Sí. No, hombre, vamos, ¿qué abogado? O sea, Eso es eso sencillo. lo hago yo, No, no. eso lo hago yo. Mira, cada vez más eso se da y pasa muchísimo en el emprendimiento, sobre todo muchas veces tenemos un poco presupuesto, ¿verdad? Queremos intentar de cortar por donde se pueda cortar. Yo siempre, y suena, ¿verdad? Suena muy lógico viniendo de mi parte como en calidad de abogada, decir que una buena asesoría a tiempo en tema legal te puede evitar muchísimos problemas en el futuro. Hay ganancias que salen caras. Sí, y yo soy muy pro prevenir antes de lamentar. Yo siempre me he definido como mi forma de hacer derecho es preventivo, no reactivo. Razón por la cual yo, por ejemplo, no litigo. O sea, y ya esa es la parte reactiva, ¿verdad? Del derecho. conflicto. Ok. Me gusta la parte de cumplimiento, me gusta la parte de contrato, de prever antes de tiempo y antes de llegar a un litigio. Pero sí, el emprendedor normalmente suele tener esa tendencia a vamos a resolver de una manera sencilla o vamos a buscar un modelo. Sí hay, por ejemplo, modelos que han tirado instituciones que ayudan a emprendedores a levantar capital como Y Combinator. Aquí la misma ANGE ha sacado algunos modelos que emprendedores pueden utilizar y que son trabajados por abogados y eso, o sea, Ok, que en y ese están a sentido, disposición. que están a Que disposición. es una buena base. Exacto, pero donde también es más importante y es algo que usted dijo, yo quiero rescatar algo que usted dijo ahorita, de que es una huella digital o un acuerdo de accionistas debería ser un guante, debería hacerse a la medida de la relación comercial. Y ahí es donde entramos los expertos y algo que yo estoy intentando de hacer, porque me di cuenta que gran parte de los desaciertos y de los problemas que terminan con sociedades y que terminan con relaciones de socios, más de un 70% de las alianzas comerciales fracasan. ¿Qué? Sí, a nivel internacional. Solamente sobrevive un 30% de las sociedades Wow. que se inician. ¿Y por qué pasa esto? Y me he dado cuenta asesorando a empresarios. Todos los problemas tienen que ver con el ser humano y tienen que ver con motivaciones, con visiones distintas, con cosas que no se dijeron, cosas que estamos remando para el lado distinto. Okay. Entonces, algo que yo vengo y es ya quitándome un poco el sombrero de abogada y poniéndome el de coach, es, ok, vamos a acompañar a los socios a tener estas conversaciones que son muy difíciles, a entender sus motivaciones no solamente solamente monetarias o solamente dentro del negocio, sino también, ok, ¿dónde tú ves qué es esta empresa para ti? ¿Por qué te asociaste con tu socio? ¿Qué miedos tú tienes sobre esta sociedad? ¿O qué miedos tú tienes sobre esta persona que es tu socio? Cuando tú exploras más adentro, te puedes dar cuenta si una sociedad
¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el pronóstico Sí, de la que sociedad? puede ser fructífera o no. Y si no, como ¿qué conversaciones tenemos que tener para que ambos estemos, o ambos no, pueden ser múltiples socios, estemos conformes con nuestros roles y nuestras obligaciones dentro de la empresa? Porque como decía ahorita Cristal, que un accionista que pone el trabajo, el otro que pone el dinero, ¿cuál es esa relación? Al final es qué tan cómodos se sientan ambos con lo que está aportando cada uno. Y que haya forma de tu poder premiar una cosa o la otra, dar voz y voto a alguien o al otro, dependiendo de para dónde va la empresa. Es como si fuese un matrimonio. En un matrimonio yo tengo unas habilidades y tú tienes otras, y nosotros lo que hacemos es conjugar estas habilidades en favor de la empresa que llamamos matrimonio. Claro. Y se puede dar la forma, Nicole, de que mira, porque me gusta mucho eso que tú dices, de tener conversaciones difíciles, porque realmente cuando empiezan muchas de esas sociedades, empiezan desde el romanticismo del noviazgo, de la ilusión de que queremos echar para adelante, y el ejemplo que tú pusiste de esos emprendedores en México, no es que nosotros nos amamos y siempre vamos a estar juntos. ¿Cómo tú te puedes sentar e iniciar a ver esas conversaciones difíciles? Mira, algo que yo recomiendo es esas preguntas tan simples que yo mencionaba ahorita, de ¿a dónde quiero ir? ¿Dónde veo a mi empresa en 5 años? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué yo hago lo que hago? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? No por qué. ¿Para qué yo hago lo que hago? ¿Para dónde voy? Y tener estas sesiones. Ponte el ejemplo del matrimonio, citas con tu pareja. Asimismo, tú tienes que tener citas con tu socio, fuera del ambiente tenso, laboral, del día a día, donde puedan reagruparse y entender las motivaciones de cada uno. Pasa mucho, hoy hablaba con una amiga casualmente que me comentaba, oye, que cuando empezamos este negocio estábamos en la misma página de fajarnos a trabajar, pero ahora yo soy madre de 2 y, o sea, siento que quiero estar más presente, o que siento que no estoy aportando en la misma medida que mi socio. Y esas son cosas porque no es un acuerdo estático y no debe ser algo estático. Lo mismo que el matrimonio. Exactamente. No puede ser estático, es revisable. Es revisable y se va adaptando a las dinámicas. En un matrimonio tú puedes que en un principio tú estés 50-50 y luego lleguen los hijos y tú dices, no, yo aporto un 70 a nivel financiero, tú aportas quedándote también más tiempo o más activo en ciertos roles de la casa. Desde las capacidades de cada quien. Pero esas conversaciones, tenerlas es importante. Yo lo que sí he desarrollado una metodología que se llama Ready to Partner, donde vamos paso por paso, llevamos 6 pasos, donde si tú quieres un acompañamiento para tener esas conversaciones y para llegar a un acuerdo escrito, yo y mi equipo te apoyamos en ese proceso. Y primero tenemos una reunión global para entender la historia de la empresa, para entender cuál es el objetivo de ese acompañamiento. Por ejemplo, he tenido empresas familiares que lo que quieren es ver qué va a pasar con la próxima generación. Pero también he tenido sociedades de amigas donde una se va a vivir fuera y va a trabajar remoto. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica ahora? ¿Y cómo se contacta esa propuesta de ustedes, Nicole? Bueno, pueden contactarme directamente al 809-545-0239. También pueden encontrarnos en redes sociales como umbra.dr. Y tenemos una página web también que puede agendar tu cita directamente. Eso está muy chulo, el Ready to Partner. Gracias, Nicole. Muchas gracias. Mira una cosa, ¿hay algo que tú hicieras antes de casarte que tu mamá nunca supo? Algo que yo hiciera antes de casarme que mi mamá nunca supo. Bueno, me pusieron en el spotlight aquí. Quiero ver, porque hasta donde yo sé, Nicole siempre fue una niña Nicole, muy convencida. ¿Hay algo que tú hicieras que tu mamá nunca supo, que se puede estar enterando en este momento? Bueno, yo creo que par de salidas y escapadas puede que haber
¿Te escapaste? sucedido. Sí, sí. ¿A dónde te escapaste? No, o sea, he salido, salí en la noche y que ella no supiera ni que yo haya salido, ni para dónde fui. Ni O nada sea, así. te escapaste de la casa, Nicole. Mentira. Nicole, Deja de estar usando historias de otra Nicole, gente. te Ese escapaste de la pasó, casa. Pero adulta ya también. ¿Te saliste de la casa? Ay, Sí. ay, ¿Y tu está madre buena. nunca se enteró? Eso pasó. ¿Y cómo llegaste? ¿Eh? ¿Tampoco se enteró cuando llegaste? No, sí, ella se enteró al final. Ahora que lo pienso, ella lo sabe. Ella lo sabe. Lo que ella no supo fue que te fuiste. Sí, exacto. Tú, Ámbar, ¿hiciste algo que yo no me enterara? Claro que sí, muchísimo. No. No. ¿Y lo del indio de Macumba? Pero eso estaba en la universidad. Pero, ajá. Me pusieron- Ella dijo antes de casarse. Antes de casarme, sí. Tú Yo hiciste tenía un varias amigo en la cosas. universidad, Ariel, que era el que me enseñaba a conocer el mundo y él me llevaba a conocer al indio de Macumba y nos íbamos a los matines a beber cerveza. Y yo me paraba abajo del indio, güey, ¿qué hay? Pero no encontré nada. O sea, ¿tú te ibas a beber cerveza? Ariel. Ariel. No, Ariel, no, tú. No, Ariel fue el que me enseñó a vivir. Vuelvo a preguntarte, ¿tú te ibas a beber cerveza? No, yo no, a mí no me gusta beber, pero yo amenizaba y acompañaba a mis amigos. Y Cristal. comíamos empanadas de la calle hasta que me encontré, creo que una moneda de 5 pesos más. Ay, una empanada. Ay, Ariel. Ariel Doctor, mi amigo. Y este gancho en ti que caímos, Muchacha. Ámbar. ¿Y tú, Cristal? Yo, muchísimas cosas. Ay, nosotros Cuéntame hicimos una más. vez- Lo más extremo que nosotros Pero Ámbar lo hicimos- hacía conmigo porque era justa para Es arriba que y te para dijimos abajo. una vez que íbamos para el campo y no fuimos para ningún campo, nos quedamos en casa de Mabel. Ya eso fue todo. ¡Wow! ¡Qué malota! Una cosa. Ya, eso fue todo. Ya. O no, a veces que no tenía clase en la universidad A y brillar. me iba con los amigos Así de la brillamos universidad. muchísimo, pero Ajá. después más Ah, Pero tú ves, después de eso ahí también. más, nada grave. Nunca se nos ocurrió La inventar. única vez que intentamos hacer algo muy extremo, nos arrepentimos y jamás ni nunca. La No. vez que nos fuimos para Bávaro, que nos cayó aquel aguacero que estábamos, mira, nos entregamos a Dios a Jesucristo. Pero no fue escondido una- porque no. tú sabías. Tú sí sabías. Que le pero caían los cangrejos en el carro a una. así en el Sí. libramiento. Y decíamos, ay, Dios mío, mi mamá me dijo que no fuera, que no fuera, que no fuera. Y de paracaídas a 15. Nunca. Y decirle- No, Ay, no, no, nunca. no, Nosotros no. fuimos dos mongas. Sí, pero nos Sí. pusimos al día. Ah, se pusieron al pero, día. ajá. Yo sí. Y ahora, ¿qué haces que tu mamá no sabe? Muchísima cosa. Pero tú estarías orgullosa. Puedo decírtelo. No te lo puedo decir, pero te puedo decir que tú estarías orgullosa. Sí. ¡Qué criado! Sí. Oh. Dos mujeres con manejo. Pero ese es el manejo. La moca le dicen. Mira, así. Como aquella discoteca, momento que no se olvida, que era negrecito, así me manda ella. ¡Oscurito! Pero una cosa. Bueno, Que este es ni un brilla en momento. la oscuridad. Esto es un momento. ¿Qué tú esto- hacías? Yo. Bueno, es que tú vivías No, sola desde muy no. Pero es joven. que además, para lo que ella vivió, No, yo viví mucho. Precisamente No, yo no viví no, nada. ¿en qué? 2 o 3 años. Porque No. nosotros no tuviste joven. No, Dime tú. no, mi amor. Eso yo creo que No, también mi me amor. pasó. Yo me O casé sea, ella muy no tuvo joven. los 23 años. No, Dime, Nicole, tú te casaste ya a esa edad, jovencita. dime tú. A los 23. Bueno, También. yo nunca fui la gran estudiosa. Para nada. Pero, por Nunca, ejemplo, jamás. yo nunca O me sea, escapé del mientras colegio. existiera Neón, ¿por qué había que coger un libro? Ay, mija. Claro que no. No, yo tampoco me existía escapé. Neón. No, yo no me escapé. No. Del Yo me colegio fui para ni casa de eso. Mabel una vez, nadie lo sabía, y cuando volví, mi amor, hasta el portero me dio un sermón. Ahí llegó tu mamá. Y tú te fuiste. Soy la luna movió medio mi colegio. Y yo estaba en casa de Mabel estudiando. Jesús. Que se le olvidó decir. ¿Alguna de ustedes? No. No, cuenta tú las tuyas. No, pero es que yo nunca hice nada escondido de nadie. Nosotros nunca Mi pasamos- mamá no vivía aquí, mi mamá vivía en Nagua y yo estaba aquí con Josefina. Entonces, Diablo, qué triste en mi vida. no, mi amor. La mía no. No, mi amor. Ay, la Yo mía nunca- sí. Yo nunca Ay, hice. yo sí fui Yo monja. nunca ¿Sabes hice qué? nada. A mí me pasó que yo no tenía necesidad de esconderle nada a mi mamá, porque mi mamá era muy, o sea, Ella es muy abierta. ella era muy abierta. Yo, más que nada era cuando mami estaba de viaje y papi, ¿sabes? Papi era diferente, como que de pedirle permiso. No, y eso. yo tampoco hice como nada extremo. Y allá.
No, yo en nunca los he hecho nada bleachers, ¿qué extremo, ni hicieron ustedes robarme que su un mamá no se carro. enteró? Ámbar cogió pa' Macumba. No. A ver, el Ay, una indio. vez sí, pero fue una vez que me llevé un carro diciendo que yo manejaba carro de cambio y no sabía. Y por poco maté ¿Lo un burro. chocaste? Por poco choco un burro. Ay, de cualquier cosa, porque tú no pudiste encontrarte un chihuahua. Un burro. Ay, nosotros no. Mi amor, no, sí, yo sé manejar. Y adivina qué, el carro no era mío. Era el carro del novio de Titita. Y era un Diablo. carro de cambio. ¿Y para dónde se me ocurrió? ¿Se vale confesar? ¿Y para dónde se me ocurrió? Para el malecón. Tú te llevaste un carro una vez. Tú te llevaste un carro. No llevamos. Pero fuimos tan mongas que nada más le dimos la vuelta a la manzana. La Land Cruiser, tú estando de viaje en Orlando. Le dimos literal la vuelta a la manzana para ver qué se sentía manejar. Y ya. Pero quiero que sepas que hicimos un levantamiento en ese parqueo, marcamos la goma para quedar tal cual. Porque dijimos, ella siempre está pendiente, le tomamos, yo me acuerdo, le tomamos fotos Óyeme, eso hasta el guía. más dolor de cabeza. Parquearlo. Que quedara exacta. Amber y yo hicimos Le tomamos fotos a todo, cómo estaba la goma, cómo estaba. Y le dije, Cristal, esto no es para con nosotros. eso no. No podemos. No, ay no. Ay, que pero sí, mira cómo qué quedaba la monga. goma, que espérate, que mira el guía quedó así, Ay, doblalo soy la más. luna. Está perfecto, llegamos hasta el punto. Yo creo que nosotros te marcamos. Ay, soy la luna, ¿Dónde mira. quedaba el una vueltica a la bumper? manzana, No, nada pero fíjate más. lo que pasa. ¿Tú sabes qué Somos pasa? dos Que, mongas. no. Lo que pasa es que, ¿y por qué nosotros hacemos esto? Porque esto habla mucho del nivel de confianza existente entre ustedes y yo. La única vez, yo No, recuerdo pero que una mucho, ¿no? vez, No, bueno, en verdad no. yo soy la clásica madre, como todas Yo las tengo más madres, historia de ahora que como de todas las madres yo no. que no vayan. Voy a decir un caso de la More, que lo he oído en el mismo golpe, que la mamá dice, me soñé. Nada más hay que esperar que llegue Semana Santa para decir me soñé. No, yo sí tenía claro unos parámetros en mi casa. O sea, en mi casa, no, que voy con no sé quién de Semana Santa. No, señor, usted no va con nadie de Semana No. Santa. En Semana Santa se sale conmigo. ¿Tú no confías en mí? No, yo confío en ti, en que yo no confío en el otro. No, pero en el ¿qué caso de pasó? nosotras, Que ustedes no. siempre tuvieron una relación de mucha confianza conmigo y yo no negaba permiso. No, y para nosotras, lo que pasa es que también en el caso de nosotros, no sé si te pasaba igual a ti, Nicole, las consecuencias hacían que uno lo pensara. Y Sí. nosotros sabíamos que no había que no sacar y sabíamos que las consecuencias iban a ser fuertes. Y eso como que nosotros pensábamos más, antes de cualquier cosa, en cuáles iban a ser esas Pues consecuencias. tú no y ves que además, duramos 40 minutos viendo y midiendo para llevarnos el No, carro a la dijimos, mira, vuelta está a muy la complicado, esto no es para manzana. nosotros. Después de eso, no. No, Adam- pero es por eso, o sea, Y había apre- una relación de confianza. confianza que me podían decir una cosa o la otra, pero Sí. además no, y también cuando tú ustedes dijiste tuvieron- vuelvan, ustedes tuvieron- nosotras, cuando tú llamabas, decías, miren, yo quiero que ustedes regresen. Sí, y nosotras sí, no sí, preguntábamos, sí. llegábamos a la casa. Hubo un normal. momento en que yo les dije, vengan para la casa. Y ella con... No, me llamó mami que No, me no, vaya. Mami nos llamó ¿Pasó que algo? fuéramos. No, mi mamá nunca me llama que me vaya, me voy. Sí, Al pasó, rato hubo un tiroteo. pasó tanto que Venimos. llegando a la casa se armó un tiroteo. Venimos.